Le presté mi auto a mi mejor amiga el sábado por la mañana porque el suyo estaba en el taller y necesitaba llevar a sus sobrinos al parque. Esa misma tarde, mi hija Sofía cruzaba la calle frente a nuestra casa cuando ese mismo auto, mi auto, conducido por Renata, la atropelló a apenas 15 kilómetros por hora en la entrada del vecindario. No fue una velocidad letal. Sofía sobrevivió, con una fractura en la pierna y varios raspones que sanarían con el tiempo. Pero en los minutos que siguieron al accidente, mientras yo corría descalza por la acera después de escuchar el frenazo y el grito, algo se rompió dentro de mí que no tenía nada que ver con los huesos de mi hija y todo que ver con la confianza que había depositado en la persona que llevaba 20 años llamando mi mejor amiga. Renata y yo nos conocíamos desde la secundaria. Habíamos compartido todo, las primeras decepciones amorosas, la universidad, mi boda, el nacimiento de Sofía, para quien Renata había sido nombrada madrina apenas un año atrás. Cuando esa mañana me llamó pidiéndome el auto porque el suyo tenía un problema en la transmisión y necesitaba llevar a sus sobrinos a pasar el día fuera, no dudé ni un segundo. Así habíamos sido siempre las dos, prestándonos cosas, cubriéndonos la espalda, confiando ciegamente en que la otra jamás haría nada que pudiera lastimarnos. Le entregué las llaves alrededor de las 9 de la mañana. Sofía, que tenía 7 años, estaba jugando en el jardín delantero cuando Renata se fue con el auto, y recuerdo que se despidió de ella agitando la mano desde la ventana del conductor, gritando que volvería antes del almuerzo. No volvió antes del almuerzo. Volvió a las 4 de la tarde, y cuando lo hizo, mi hija ya estaba en el suelo frente a nuestra casa, con la pierna doblada en un ángulo que no debería existir, y Renata bajaba del auto con las manos temblando y una expresión de horror que jamás olvidaré. Los detalles exactos de lo que ocurrió los Centel reconstruí en los días siguientes, a través de testimonios de vecinos, de la propia Renata, y de las cámaras de seguridad de la casa de enfrente que capturaron parte del incidente. Renata había regresado del parque con sus sobrinos, estacionando el auto frente a nuestra casa para dejarme las llaves antes de continuar hacia su propia casa. Sofía, que había estado jugando con otros niños del vecindario en el jardín de la casa vecina, cruzó corriendo la calle en el momento exacto en que Renata, distraída revisando su teléfono mientras maniobraba el auto para estacionarlo correctamente, no la vio a tiempo. El impacto no fue directo ni a alta velocidad, pero fue suficiente para lanzar a mi hija de 7 años varios metros y fracturarle la tibia en 2 lugares. Escuché el frenazo desde dentro de la casa, seguido casi inmediatamente por gritos de los vecinos. Salí corriendo sin siquiera ponerme zapatos, y lo que encontré al llegar a la calle fue una imagen que se quedaría grabada en mi memoria para siempre, mi hija en el suelo, llorando de dolor y de miedo, con Renata arrodillada a su lado, más pálida que cualquier persona que hubiera visto en mi vida, repitiendo una y otra vez lo siento, no la vi, lo siento con una voz que apenas lograba articular las palabras. La ambulancia llegó 12 minutos después, un tiempo que en ese momento se sintió como una eternidad completa. Durante esos 12 minutos, mientras sostenía la mano de mi hija e intentaba mantenerla calmada, escuché fragmentos de conversación entre Renata y los vecinos que habían salido a ayudar, fragmentos que en ese momento no procesé completamente, pero que después regresarían a mi mente con un peso completamente distinto. Estaba mirando el teléfono un segundo, decía Renata a alguien, con la voz quebrada. Solo un segundo, para ver la hora. En el hospital, mientras esperábamos los resultados de las radiografías de Sofía, Renata se sentó a mi lado en la sala de espera, todavía visiblemente conmocionada, repitiendo disculpas que en ese momento acepté con una mezcla de shock y la necesidad instintiva de mantener la calma por el bien de mi hija. Fue un accidente, le dije, aunque cada palabra me costaba un esfuerzo considerable pronunciar. Estas cosas pasan. Ella asintió, con lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro, y en ese momento, con la adrenalina y el miedo todavía dominando cada pensamiento racional que pudiera haber tenido, la creí completamente. La creí cuando dijo que había sido solo un instante de distracción. La creí cuando dijo que jamás se perdonaría por lo ocurrido. La creí porque llevaba 20 años confiando en ella sin cuestionamiento, y esa confianza no se desmoronaba fácilmente ni siquiera frente a la evidencia de mi propia hija con una pierna fracturada en una camilla de hospital. Sofía salió de cirugía esa misma noche, con la pierna inmovilizada y un pronóstico de recuperación de aproximadamente 8 semanas. El cirujano nos explicó que la fractura, aunque seria, no dejaría secuelas permanentes y seguía correctamente el proceso de rehabilitación. Fue un alivio inmenso escuchar esas palabras, un alivio que por unas horas logró opacar cualquier otra emoción compleja que estuviera empezando a formarse en algún lugar de mi conciencia. Renata se quedó en el hospital hasta pasada la medianoche, sin apartarse de la sala de espera, insistiendo en pagar los gastos médicos que el seguro no cubriera, ofreciendo ayudar con lo que fuera necesario durante la recuperación de Sofía. En ese momento, agotada y todavía procesando el shock del día, agradecí profundamente su presencia y su disposición a asumir responsabilidad.
Fue 3 días después, cuando ya Sofía estaba en casa recuperándose, cuando la vecina que había capturado parte del incidente en su cámara de seguridad me buscó para mostrarme el video completo. Se llamaba Marta, una mujer mayor que vivía sola en la casa de enfrente y que había instalado cámaras de seguridad hacía apenas un año después de un intento de robo en su propiedad. Tocó mi puerta una tarde con una expresión seria en el rostro, sosteniendo su tableta con manos algo temblorosas. Necesito mostrarte algo, dijo, aunque no sé si es mi lugar hacerlo. Nos sentamos en mi sala, con Sofía dormida en su habitación después de tomar los medicamentos para el dolor, y Marta reprodujo el video completo del incidente, capturado desde un ángulo que abarcaba tanto la calle como parte del jardín delantero de su propia casa. Lo que vi en esa pantalla no coincidía con la versión que Renata me había contado. El video mostraba a Renata estacionando el auto, sí, pero no revisando rápidamente su teléfono para ver la hora como había dicho. El video la mostraba con el teléfono en la mano, escribiendo un mensaje de texto, mirando la pantalla durante lo que parecían ser al menos 20 segundos completos antes del momento del impacto, sin apartar la vista del dispositivo en ningún momento mientras el auto se movía lentamente hacia la posición de estacionamiento. Sofía aparecía cruzando la calle desde el lado izquierdo de la pantalla, visible claramente durante varios segundos antes de que el auto la golpeara, tiempo suficiente para que cualquier conductor atento hubiera podido detenerse o desviarse. Pero Renata seguía mirando su teléfono. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta mientras veía el video una segunda vez, y luego una tercera, buscando alguna explicación alternativa que suavizara lo que estaba viendo con mis propios ojos, alguna razón que hiciera que 20 segundos de distracción total se convirtieran en algo menos grave de lo que parecía. No encontré ninguna. Lo siento mucho, dijo Marta, notando mi expresión. Dudé mucho en mostrártelo, pero pensé que merecía saber exactamente qué pasó. Esa noche, después de que Marta se fuera y de asegurarme de que Sofía estuviera cómoda y dormida, me senté en mi cocina con una taza de café que se enfrió sin que la tocara, procesando la diferencia entre la historia que Renata me había contado y la realidad que el video mostraba con una claridad indiscutible. No era solo la distracción en sí lo que me dolía. Era la mentira posterior, la manera en que Renata había minimizado deliberadamente su nivel de negligencia, presentando lo ocurrido como un instante inevitable de descuido en lugar de 20 segundos completos de atención dividida mientras mi hija cruzaba directamente frente a ella. Al día siguiente, llamé a Renata y le pedí que viniera a mi casa para hablar. Llegó una hora después, todavía con la expresión de preocupación genuina que había mostrado desde el día del accidente, preguntando inmediatamente por el estado de Sofía antes de sentarse en la sala. Necesito preguntarte algo, le dije, sin rodeos, y necesito que me digas la verdad completa esta vez. Ella parpadeó, visiblemente desconcertada por mi tono. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo estuviste mirando tu teléfono antes de golpear a Sofía? El color abandonó su rostro casi instantáneamente, y esa reacción, más que cualquier palabra que pudiera haber dicho a continuación, confirmó lo que ya sabía a través del video. Fue solo un momento, dijo, pero su voz había perdido la firmeza que tenía en esa misma afirmación 3 días atrás. Marta tiene cámaras de seguridad, dije, sosteniendo su mirada. Vi el video, Renata. Estuviste mirando tu teléfono durante al menos 20 segundos mientras Sofía cruzaba la calle directamente frente a ti. El silencio que siguió duró lo suficiente como para que cualquier duda que me quedara sobre la gravedad de la situación se disipara por completo. Estaba respondiendo un mensaje de mi hermana, dijo finalmente, con la voz quebrada. Sobre los niños, sobre a qué hora debía devolvérselos. No pensé que fuera tan grave, no pensé. No pensaste en absoluto, la interrumpí, sintiendo que la contención que había mantenido durante los últimos 3 días finalmente empezaba a resquebrajarse. Eso es exactamente el problema, Renata. No pensaste en mirar la calle mientras conducías un auto, mientras mi hija de 7 años estaba jugando en el vecindario donde tú misma la habías visto esa misma mañana. Lo sé, dijo ella, con lágrimas cayendo por su rostro. Lo sé, y no hay excusa para eso. Pero te juro que no fue intencional, que jamás querría lastimar a Sofía de ninguna manera. No estoy diciendo que fue intencional, respondí, estoy diciendo que me mentiste sobre lo que realmente pasó. Me dijiste que fue un instante, un segundo para ver la hora. Y en realidad estuviste completamente distraída durante casi medio minuto mientras conducías el auto que yo te presté con toda mi confianza. Renata se cubrió el rostro con las manos, sollozando de una manera que en cualquier otro contexto me habría movido a consolarla instintivamente, pero que en ese momento solo lograba profundizar mi propia sensación de traición. Tenía tanto miedo de que me odiaras, dijo finalmente, entre sollozos. Tenía tanto miedo de perder tu amistad si te decía la verdad completa sobre lo que había pasado, así que suavicé los detalles. Pensé que si sonaba como algo inevitable, como un accidente puro, sería más fácil para todos. Más fácil para ti, corregí. No para mí, y definitivamente no para Sofía.
Que ahora tiene que pasar 8 semanas con una pierna fracturada porque la persona que se suponía debía cuidarla como su propia madrina estaba más concentrada en su teléfono que en la calle frente a ella. Los días siguientes fueron una sucesión de emociones complicadas que no había anticipado tener que navegar. Por un lado, entendía que Renata no había atropellado a mi hija con intención de hacerle daño, que se trataba genuinamente de un accidente causado por negligencia, no por malicia. Por otro lado, la mentira posterior, la manera en que había manipulado deliberadamente la narrativa para minimizar su propia responsabilidad, se sentía como una traición separada y quizás más profunda que el accidente mismo. Marco, mi esposo, que había estado de viaje de trabajo el día del accidente y había regresado apenas 24 horas después para encontrar a nuestra hija con una pierna fracturada, tuvo una reacción mucho más directa que la mía cuando le conté sobre el video. Necesitamos considerar acciones legales, dijo, sentado frente a mí en nuestra cocina, con una seriedad que rara vez mostraba. No por venganza, sino porque lo que hizo fue negligencia comprobada mientras conducía nuestro auto, y las consecuencias médicas de Sofía podrían tener costos a largo plazo que necesitamos cubrir. La idea de emprender acciones legales contra mi mejor amiga de 20 años me resultaba casi tan dolorosa como el accidente mismo, pero entendía la lógica detrás de la sugerencia de Marco. No se trataba solo de castigar a Renata, sino de asegurar que Sofía tuviera acceso a toda la atención médica y rehabilitación que necesitara sin que nuestra familia tuviera que asumir cargas financieras que legítimamente correspondían a la responsabilidad de quien había causado el accidente. Consulté con un abogado especializado en casos de responsabilidad civil, quien me explicó que, dado que el accidente había ocurrido con mi propio vehículo pero conducido por Renata, la situación tenía matices legales complejos relacionados tanto con mi póliza de seguro como con la responsabilidad personal de Renata por su negligencia comprobada mientras conducía. Mientras procesaba estas conversaciones legales, la relación con Renata entró en una especie de limbo incómodo. Ella seguía intentando contactarme, enviando mensajes preguntando por el estado de Sofía, ofreciendo ayuda con las citas médicas de seguimiento, pero yo respondía con una distancia cada vez mayor, todavía procesando la mezcla de emociones que la situación había generado. Fue durante una de las citas de seguimiento médico de Sofía, aproximadamente 2 semanas después del accidente, que ocurrió algo que cambiaría completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Estábamos en la sala de espera del hospital, esperando a que llamaran a Sofía para su revisión de rutina, cuando reconocí a una mujer sentada varias sillas más allá, sosteniendo el brazo de un niño pequeño que tenía un yeso similar al de mi hija. Era una compañera de trabajo de Renata, alguien que había conocido brevemente en un par de eventos sociales relacionados con el trabajo de mi amiga. Nos saludamos con la cortesía distante propia de conocidos casuales, y en algún momento de la conversación, mientras esperábamos a que llamaran a nuestros respectivos hijos, ella mencionó algo que me detuvo completamente. Qué mal lo que pasó con la hija de Renata la semana pasada, dijo, con una expresión de genuina preocupación. Escuché que tuvo un accidente similar, también atropellada mientras cruzaba la calle. Sentí que mi corazón se detenía por un instante. ¿La hija de Renata?, pregunté, confundida, porque Renata no tenía hijos, solo los sobrinos que había mencionado llevar al parque ese día. La mujer pareció darse cuenta de su error casi inmediatamente. Ay, disculpa, creo que me confundí de persona, dijo, visiblemente incómoda. Escuché mal el nombre probablemente. Olvida lo que dije. Pero algo en su reacción, la manera en que su rostro cambió de expresión tan rápidamente, me dejó con una inquietud que no pude ignorar. Esa misma tarde, después de la cita médica de Sofía, busqué en redes sociales cualquier información relacionada con accidentes similares en el área, y aunque no encontré nada directamente relacionado con Renata, sí encontré algo que me pareció relevante, publicaciones antiguas de Renata, de casi 3 años atrás, mencionando de manera vaga un incidente estresante mientras conducía, sin dar detalles específicos, seguidas por comentarios de amigos comunes ofreciendo apoyo sin especificar exactamente de qué se trataba el incidente. Confronté a Renata sobre esto durante nuestra siguiente conversación, aproximadamente 3 semanas después del accidente de Sofía, cuando finalmente accedí a reunirme con ella para discutir los términos de la responsabilidad legal y financiera relacionada con la recuperación de mi hija. ¿Es esta la primera vez que algo así pasa mientras conducías distraída?, pregunté directamente, sin preámbulos. Renata se quedó en silencio durante un momento demasiado largo, y esa pausa fue suficiente para confirmar mis sospechas antes de que dijera una sola palabra. Hace 3 años, dijo finalmente, con voz apenas audible, tuve un accidente menor mientras estaba distraída con el teléfono. No lastimé a nadie, solo choqué contra un poste, pero desde entonces he intentado ser más cuidadosa. Intentado, repetí, sintiendo que la ira que había estado conteniendo durante semanas finalmente encontraba una salida clara. Renata, tuviste un incidente previo relacionado con distracción al conducir, y aún así seguiste revisando tu teléfono mientras manejabas mi auto, con niños jugando en el vecindario a tu alrededor. Pensé que había mejorado, dijo, con lágrimas cayendo de nuevo por su rostro.
Pensé que ese incidente me había enseñado a ser más cuidadosa. No sé qué pasó ese día, solo sé que vi el mensaje de mi hermana y reaccioné automáticamente sin pensar en las consecuencias. Esta revelación cambió fundamentalmente mi perspectiva sobre toda la situación. Ya no se trataba de un momento aislado de mala suerte combinado con un instante de distracción comprensible. Se trataba de un patrón de comportamiento peligroso que Renata conocía sobre sí misma y que había decidido ocultarme deliberadamente, tanto antes del accidente como después de que éste ocurriera. ¿Por qué nunca me dijiste sobre el incidente anterior?, pregunté. Si hubiera sabido que tenías un historial de distraerte con el teléfono mientras conducías, jamás te habría prestado mi auto para llevar a niños pequeños a ningún lado. Tenía vergüenza, admitió. Y pensé genuinamente que había superado ese problema. Han pasado 3 años sin ningún otro incidente hasta ahora. Hasta que casi mataste a mi hija, dije, con una frialdad que sentía instalarse profundamente en mi voz. Porque eso es lo que pudo haber pasado, Renata. A 15 kilómetros por hora tuvimos suerte de que solo se fracturara la pierna. A una velocidad mayor, en una calle diferente, esta conversación sería completamente distinta. La reunión terminó sin ninguna resolución clara sobre nuestra amistad, aunque sí acordamos los términos financieros relacionados con la cobertura médica de Sofía, con Renata comprometiéndose a asumir la responsabilidad completa de todos los gastos no cubiertos por el seguro. Durante los siguientes 2 meses, mientras Sofía completaba su proceso de recuperación con fisioterapia semanal para asegurar que la pierna sanara correctamente sin secuelas a largo plazo, procesé lo que significaba realmente perder a una amiga de 20 años bajo estas circunstancias. No fue una decisión que tomé de manera abrupta ni con facilidad. Hubo momentos en los que consideré que quizás estaba siendo demasiado dura, que el error de Renata, aunque grave, era humano, y que 20 años de amistad genuina merecían la oportunidad de una reconciliación eventual. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, regresaba mentalmente a la imagen de Sofía en el suelo, a la mentira inicial sobre la duración de la distracción y sobre todo, al descubrimiento de que este no había sido un momento aislado sino parte de un patrón que Renata conocía y había decidido ocultarme. Sofía, con la resiliencia propia de los niños, se recuperó completamente después de las 8 semanas previstas, volviendo a correr y jugar sin ninguna limitación física evidente. Pero también noté cambios más sutiles en su comportamiento, una vacilación nueva antes de cruzar calles incluso en presencia de adultos, una pregunta ocasional sobre por qué tía Renata ya no venía a visitarnos como antes. Le expliqué, con palabras apropiadas para su edad, que a veces los adultos cometen errores que tienen consecuencias serias, y que aunque perdonar es importante, también es importante que las personas asuman responsabilidad completa por sus acciones y trabajen genuinamente para cambiar los comportamientos que causaron daño. ¿Tía Renata va a volver a manejar autos?, me preguntó Sofía una noche, mientras la ayudaba a prepararse para dormir. No lo sé, cariño, respondí honestamente. Eso depende de las decisiones que ella tome sobre cómo cuidar mejor de sí misma y de las personas a su alrededor. 6 meses después del accidente, recibí un mensaje de Renata informándome que había comenzado terapia específicamente enfocada en manejar su dependencia del teléfono y las distracciones tecnológicas, un compromiso que había tomado después del accidente pero que había necesitado varios meses de reflexión personal antes de poder verbalizarlo completamente. También me informó que había vendido su propio auto y utilizaba exclusivamente transporte público o servicios de conductor, una decisión que había tomado como medida preventiva permanente. No respondí de inmediato a ese mensaje, necesitando tiempo para procesar si esta información cambiaba algo fundamental sobre mi decisión de mantener distancia de nuestra amistad. Finalmente, después de varias semanas de reflexión, respondí agradeciendo que compartiera esa información y deseándole sinceramente que el proceso terapéutico le resultara beneficioso, pero dejando claro que todavía necesitaba tiempo antes de considerar reconstruir cualquier tipo de relación cercana entre nosotras. 1 año después del accidente, Renata y yo mantenemos una relación distante pero civil, intercambiando saludos ocasionales en eventos sociales comunes, sin la cercanía que caracterizaba nuestra amistad de 2 décadas, pero también sin hostilidad activa. Sofía, ahora completamente recuperada físicamente, todavía pregunta ocasionalmente por su antigua madrina, y aunque no he cortado completamente cualquier posibilidad de reconciliación futura, tampoco he apresurado ese proceso, entendiendo que reconstruir confianza después de una traición de esta magnitud requiere tiempo, consistencia demostrada, y la seguridad genuina de que las lecciones aprendidas se han integrado verdaderamente en el comportamiento de la otra persona, no solo en sus palabras. Aprendí, durante este proceso, que la confianza ciega, incluso hacia las personas más cercanas de nuestra vida, tiene límites que necesitamos aprender a reconocer y respetar. Que prestar algo valioso, ya sea un objeto material o la seguridad de nuestros hijos, requiere una evaluación honesta de la responsabilidad de quien lo recibe, sin importar cuántos años de amistad respalden esa confianza.
y que a veces amar a alguien significa también aceptar que sus errores, especialmente cuando involucran consecuencias graves para las personas que más amamos, tienen que tener consecuencias reales, no perdones automáticos otorgados únicamente por la historia compartida. Sofía ya casi no recuerda el dolor físico del accidente, pero yo llevo conmigo, probablemente para siempre, la lección de que incluso las relaciones más antiguas y aparentemente sólidas pueden revelar grietas profundas cuando se ponen verdaderamente a prueba, y que reconocer esas grietas, aunque doloroso, es siempre preferible a ignorarlas por el bien de una comodidad que ya no existe realmente. Y para ti que llegaste hasta el final de esta historia, no olvides dejarme un comentario aquí abajo contándome qué te ha parecido. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y gracias.